Bueno, espero que anden bien. En este caso vamos a hablar de la primera clase de instalaciones frigoríficas sobre ciclos de refrigeración. Para ir ya a hablar un poco de los temas, primero vamos a hablar un poco de algunos principios termodinámicos, diagrama TS y diagrama pH, ciclos de refrigeración, ciclos de Carnot, rendimiento. Hasta acá serían un poco de repaso de lo que se dio en termodinámica y en máquinas térmicas. Pero bueno, después ya aparecen cosas nuevas propias de la asignatura, digamos. Esto es todo lo que vamos a ver en el video de hoy, digamos. Bueno, como ustedes ya saben a esta altura, a esta parte voy a ir un poco más rápido, ¿no? Pero los ciclos de refrigeración por compresión tienen como objetivo transmitir calor de una fuente o un cuerpo que está a una menor temperatura a otro que está a mayor temperatura. O sea, esto sería en el sentido contrario al natural. Bien, entonces si nosotros traemos un esquema de lo que podría ser una máquina de refrigeración o frigorífica, podría ser este, ¿no? En el cual tenemos un cuerpo o un recinto frío al cual se le retira energía en forma de calor para entregárselo a algo que está más caliente. Pero eso, como dijimos, es en el sentido contrario al natural, por ende no lo va a hacer de manera gratuita, sino que va a haber que comunicarle o entregarle a esta máquina, a los dispositivos, un trabajo. Bien. Como ya hemos estudiado en asignaturas anteriores que mencioné, uno siempre lo que trata de hacer, y que lo hemos hecho en ese momento, es buscar un ciclo ideal, bien que represente el comportamiento de los ciclos de refrigeración por compresión de vapor. Cuando se habla de ciclos reales, a uno se le debería venir a la mente el ciclo de Carnot, bien, que es el ciclo ideal, es reversible tanto interna como externamente, por ende puede funcionar. Lo hemos visto mucho para máquinas de potencia, pero bueno, como es totalmente reversible, puede funcionar al revés y mediante un suministro de energía o de potencia puede hacer que se dé ese flujo de calor en el sentido contrario al natural, como dijimos. Los dispositivos que conformarían un ciclo de Carnot de refrigeración son estos que están acá: un compresor, dos intercambiadores de calor y un elemento de expansión o turbina. Bien. Del evaporador, como ya sabemos, se comunica al compresor. Vamos a traer el diagrama TS, ya también estudiado. Bien. Las evoluciones de los dispositivos quedan representadas en el diagrama TS de esta manera. Bien. Por ejemplo, como dijimos, a la salida del evaporador está el compresor que comprime, ciclo de Carnot ideal, entonces como es reversible y también se puede suponer como adiabático este proceso, isentrópico. Bien. Luego ingresa al condensador, que es isotérmico, porque estamos en un ciclo de Carnot, como está dentro de la campana, además de isobárico, y idealmente hablando, saldría del condensador líquido saturado. Ahí ingresa el elemento de expansión, que como es una turbina ideal, otra vez se desprecia el intercambio de calor, entonces es isentrópico, y ahí vuelve a ingresar al evaporador para justamente evaporar gran parte del líquido. ¿Ven? El punto 2 tiene un gran contenido de líquido y poco de vapor, y contrariamente ocurre con el punto 3, en el que hay más vapor que líquido. Si uno quiere calcular la eficiencia de esta instalación, bien, recuerden que dije eficiencia y no rendimiento, se lo podía simbolizar con COP. El COP en refrigeración era igual siempre a lo obtenido sobre lo consumido. Bien, la ventaja sobre el consumo. ¿Qué es lo que se buscó acá obtener como ventaja? Y la extracción de este Q2 de la fuente fría en este caso. Por eso va en el numerador, que puede ponerse como energía o como potencia, por eso tiene el punto arriba acá. Y lo que se tuvo que invertir acá es el trabajo o la potencia neta. Bien, ¿por qué neta? Y porque piensen ustedes que la turbina entrega una potencia que parte de la que consume el compresor se la brinda la turbina, digamos. La diferencia entre los dos es lo que hay que suministrarle a la instalación para que funcione. Recuerden que no se habla de rendimiento por el hecho de que este cociente puede adoptar valores mayor que la unidad. Bien, bueno, trabajándolo un rato con el primer principio de la termodinámica, podemos escribirlo de esta manera, o sea, a la potencia neta escribirla como la diferencia de los calores, Q1 menos Q2,
Y como estamos hablando del ciclo de Carnot, el cociente entre los calores es lo mismo que entre las temperaturas. ¿Bien? Solamente en el caso del ciclo de Carnot, que es una instalación totalmente reversible. Esto como repaso. Bueno, la realidad es que ya ustedes saben que esta instalación no representa el comportamiento ideal de un ciclo de refrigeración por compresión de vapores, porque tiene varios inconvenientes. La turbina, primero, es un dispositivo muy complejo. No es conveniente tener un dispositivo tan complejo en las instalaciones de refrigeración. A su vez, esta entrega de potencia sería variable en función de estas dos presiones que no son estables, y a su vez el caudal de refrigerante tampoco es estable. Por ende, este dispositivo se va a reemplazar por uno mucho más sencillo, y a su vez al compresor no está preparado para que le entre líquido. Ven como en este estado, en el punto 3, que si bien es casi todo vapor, hay una proporción de líquido, y eso no es bueno para el dispositivo. Entonces vamos a ver ahora que lo que se ideó directamente es pasar al ciclo en régimen seco. Este es el ciclo ideal para los ciclos de refrigeración por compresión de vapores. Bien, que cambia levemente el anterior de esta manera. Bien, fíjense que se sacó el elemento expansor que era la turbina y se reemplazó simplemente por una válvula. Bien, que no es más que una obstrucción al paso de refrigerante, algo muy simple, muy sencillo, muy barato y muy fiel, digamos. No tiene absolutamente ninguna pieza móvil, si es una válvula de expansión, vamos a ver, ¿no? En algunos casos puede tener algunas piezas móviles, pero no deja de ser muy simple su principio de funcionamiento. Y después nada más, bien. Lo que sí se va a cambiar es un poco en el diagrama TS, que por qué se llamaba en régimen seco, porque vamos a ver que hay dispositivos que garantizan que a la salida del evaporador, o sea el punto 3, sea vapor saturado. O sea, no haya contenido de líquido, refrigerante líquido, por eso se llama en régimen seco. Bien, por ahora, créannos que funciona así esto. Igual que antes, solamente que al compresor entra vapor saturado, pues ya no hay ningún problema, no hay líquido, el dispositivo puede funcionar. Ahora fíjense que el proceso de condensación 4.1 es muy complicado hacerlo isotérmicamente. Entonces, lo que se hace, como el punto 4 indefectiblemente tiene que ser vapor saturado, porque se parte de vapor sobrecalentado, perdón, porque se parte de vapor saturado, este proceso de enfriamiento previo y condensación va a ser isobárico ahora del ciclo a régimen seco, no isotérmico como era el de Carnot. O sea, esto es una isobara. Entonces, el punto 1, igual que antes, idealmente hablando líquido saturado, y luego ingresa a la válvula. Que la válvula, si uno aplica el primer principio de la termodinámica y desprecia el intercambio de calor porque es un proceso muy rápido cuando el refrigerante la atraviesa, puede suponer que la entalpía del punto 2 es igual que la entalpía del punto 1. Bien, y esta línea vendría a ser una isentalpia. Bueno, la entrada del evaporador, fíjense que es una mezcla bifásica de líquido y de vapor y se evapora todo completando el ciclo. El cálculo de la eficiencia es igual que antes, lo obtenido sobre lo consumido, y acá en este caso, para recordar nuevamente, ya no se habla de temperaturas de evaporación y de condensación, porque fíjense que acá, por ejemplo, la temperatura de condensación no es única. Arranca esta T4, el enfriamiento en el condensador, y luego condensa terminando esta T1. Entonces no es correcto hablar de una temperatura de condensación. Y vamos a ver después que este punto 3 puede ser en algunos casos como vapor sobrecalentado. Entonces tampoco es correcto hablar de una única temperatura de evaporación. Sin embargo, se habla de presiones de evaporación y presiones de condensación. Y este rendimiento es función, o esta eficiencia, mejor dicho, es función de la presión de evaporación y de condensación. ¿De qué manera? Mientras más diferentes sean estas presiones, mientras mayor delta T haya entre el evaporador y el condensador, menor va a ser este rendimiento. Bien. Bueno, definiciones que ya algo hemos conversado, ¿no? Acá no se habla de rendimiento, ¿sí? Sino que se habla de COP, coeficiente de performance, coeficiente de operación o eficiencia. Simplemente porque puede adoptar valores mayores que la unidad. Entonces, hablar de que un rendimiento
da 2,4 no está bien desde el punto de vista teórico. Por eso se reemplazó por COP o eficiente. Algo importante que vamos a hablar en reiteradas ocasiones en la asignatura y en esta clase también es el efecto refrigerante neto. Es una definición, ¿bien? O ERN. Es la cantidad de energía que retira un kilo de refrigerante por su paso en el evaporador. Definición, es así, hay que tomarlo así, ¿bien? Entonces los números que nosotros teníamos en las instalaciones anteriores para cada uno de los estados, el efecto refrigerante neto es H3 menos H2, simplemente, ¿bien? Piensen ustedes que si uno tiene que retirar una cierta cantidad de Q2 de un espacio a refrigerar, digamos de una cámara de refrigeración, esta cantidad es fija, ¿sí? Que sale de un balance de la cámara, como vamos a ver en la unidad que corresponde en la asignatura más adelante. Mientras más alta sea esta diferencia, o sea, mientras mayor sea el efecto refrigerante neto, por la instalación tiene que circular para retirar esa misma energía menos caudal de refrigerante. Entonces eso está muy bueno. O sea, está muy bueno que este delta H sea grande, para que circule menos caudal de refrigerante por la instalación, tengamos menos trabajo o potencia consumida por el compresor. Siempre para retirar la misma cantidad de energía. Eso ya lo vamos a ir viendo, pero lo digo para que se vaya fijando de alguna manera. Muy bien. Bueno, todo muy lindo con el diagrama TS, pero ese diagrama quedó para termodinámica. Acá en la asignatura vamos a usar el diagrama pH. O sea, es un diagrama que también lo hemos estudiado en termodinámica y en máquinas térmicas. Pero bueno, vamos a repasarlo porque es muy importante para la asignatura. Este diagrama tiene en su ejes de ordenadas presión absoluta. Esto es muy importante porque van a ver que acá en lo que es refrigeración muchas veces se habla y se mezcla valores absolutos de presión con valores manométricos. Bueno, es importante que siempre cuando vengan a ubicar en el eje del diagrama pH estén en valores absolutos. Y en su eje de abscisas tiene entalpía. ¿Bien? Presión en función de entalpía. Entonces queda un diagrama similar al que queda en el TS, ¿no? Porque este, por ejemplo, es para el R22 y tiene una campana, igual que antes. Funciona de la misma manera que antes. Esta es la línea de vapor saturado. De acá para acá la de líquido saturado. Pero hay algunas líneas que cambian su forma y es importante que las reconozcamos ahora. Por ejemplo, las líneas de temperatura igual constante, o isotermas, fíjense que son estas que comienzan por acá arriba, por ejemplo la de 50 grados Celsius, caen en la zona de líquido comprimido verticalmente prácticamente, cruzan horizontal dentro de la campana porque presión y temperatura van de la mano, son dependientes, y luego en la zona de vapor sobrecalentado las isotermas caen, digamos, con una curva. ¿Ven? Y fíjense que por ejemplo la de 50 que está acá cruza y si uno la sigue aparece acá abajo el 50 nuevamente. Bueno, justo no están las decenas de los números impares, pero es esta, ¿no? Otra línea importante es las isoentrópicas, o son las isoentrópicas. Esta más que nada nos va a importar en la zona de vapor sobrecalentado. Si ustedes prestan atención, las líneas isoentrópicas son estas líneas de trazo. Ven que acá dice S igual a 2,3 kJ por kilogramo Kelvin y decrecen hacia arriba. Bien. ¿Por qué nos va a importar acá? Porque acá es donde vamos a manejar las compresiones, como vamos a ver, y los compresores van bastante cercanas de las isotrópicas. Bien. Y otra línea que es importante para nosotros en la asignatura son las isocóricas, o las líneas de volumen específico constante. Que fíjense, también hablando en esta zona de vapor sobrecalentado, son estas líneas llenas, que son un poco más horizontales, si se quiere, o con menos pendiente que las isoentrópicas. Bien, es muy importante que antes de seguir adelante les quede claro cómo son estas tres líneas en el diagrama pH. Recuerden que estas dos las vamos a usar solamente en la zona de vapor sobrecalentado. Es muy simple, ¿sí? Bien. Más diagramas pHs.
Al igual que los diagramas TS, los diagramas pH es por sustancia, por refrigerante, ¿no? El anterior dijimos que era del R22, este es del R410, mismo que antes, ¿no? Acá fíjense que las isotermas en la zona de líquido ni siquiera están dibujadas, porque son verticales. Entonces, esta, por ejemplo, la de 10 grados Celsius, vertical hacia arriba, horizontal dentro de la campana y luego cae, ¿sí? Acá tenemos las isoentrópicas, son las azules o celestes, y las verdes son las isocóricas. Bien, bueno, algo que quiero remarcar, miren esto. Si vamos, vuelvo a al diagrama del R22, ¿no? Por ejemplo, a una presión de 3 bar, el efecto refrigerante neto, si entrara el líquido saturado al evaporador y saldría vapor saturado, fíjense que anda en el orden de 190 a la entrada y a la salida en el orden de 400 kilocalorías kilojoule sobre kilogramo. O sea, en el orden de 210 kilojoules sobre kilogramos. El efecto refrigerante neto para el R22 a 3 bar. Si lo hacemos para el R410, que es el diagrama que vimos recién, en los 3 bar, fíjense que a la entrada anda por el orden de los 170, siempre y cuando ingrese como líquido saturado, y a la salida, si es vapor saturado, en el orden de los 400-410 kJ sobre kilogramo. O sea, otra vez estamos en un orden de magnitud de 230-240 kJ sobre kilogramo. Entre 200 y 250, tanto para el R22 como para el R410. Bien. Ahora, si yo les voy a presentar acá un diagrama pH del amoníaco. Bien, igual que antes, ¿sí? Tenemos las isotermas, las isoentrópicas, las isocoras, lo mismo de siempre. Vapor saturado, la línea de la derecha, líquido saturado, la línea de la izquierda. Y si ahora vamos a 4 bar o 3 bar, que es lo mismo que antes, como dijimos, ¿sí? 0,1, 0,2, fíjense que están megapascales, no sé, sería 0,3, 0,2, 0,3. Anda en el orden casi de las menos 800, menos 900 kilojoules sobre kilogramos a la entrada, y a la salida estamos en el orden de alrededor de 400 o un poco más kilojoules sobre kilogramos. Cuando hacemos esta resta, esta diferencia, que antes era entre 200 y 250 kilojoules sobre kilogramo, para el caso del amoníaco da arriba de 1000 kilojoules sobre kilogramos el efecto refrigerante neto, a la misma presión que habíamos hablado antes. O sea, 4 veces más o casi 5 veces más. Eso es, para que vayan entrando en tema, que el amoníaco es el rey de los refrigerantes industriales. O sea, a nivel industrial, cuando el frío es algo que es un servicio muy importante en una industria, como que hablar en una fábrica de helados, en un frigorífico, siempre se va a recurrir al amoníaco, porque tiene una eficiencia muy alta. Ya vamos a ir viendo más adelante. Bien, pero para que ya vayan viendo que en el efecto refrigerante neto es muy claro eso. Vamos a ver que no es tan simple una instalación que funcione con amoníaco, pero bueno, tiene sus ventajas desde el punto de vista de la eficiencia o del costo operativo, que es lo mismo. Bien, vamos a ver un poco ahora algunas modificaciones que se pueden hacer a una instalación básica. Esto también es repaso, ¿no? Antes de hablar de las modificaciones, yo quiero que queden claro que, por ejemplo, un diagrama pH, en este caso para el R410, la instalación que nosotros habíamos hecho hoy, en la cual teníamos, este sería el proceso de evaporación, de compresión, de condensación y el de expansión. Bien, piensen ahora que los dos intercambiadores de calor, el evaporador y el condensador, son isobáricos, habíamos dicho. Entonces acá quedan líneas horizontales, directamente. Bien. El proceso de compresión puede ir por una isoentrópica, que son estas líneas celestes, o en este caso es un proceso real de compresión en el cual va aumentando su entropía mediante la sustancia se va comprimiendo. Bien. Y el proceso de expansión acá es muy simple, porque como dijimos que la entalpía a la salida era igual que a la entrada, y el eje de entalpías es el horizontal, digamos, es una línea vertical. O sea, de las 4 evoluciones que tienen básicas un ciclo de refrigeración por compresión de vapor, en un diagrama pH, 3 de ellas son líneas rectas.
Eso está muy bueno, es muy útil, muy fácil de dibujar. Por eso es que vamos a usar este diagrama. Bien. Bueno, si uno disminuye la presión del evaporador, como dice acá, lo que va a pasar es lo siguiente. El diagrama pH va a ir a una presión de evaporación más baja. Bien. Fíjense que la presión inicial era esta y ahora la del nuevo evaporador más bajo es este valor. Eso crea algunos efectos en la instalación, digamos. Por un lado va a disminuir el calor que se absorbe en el evaporador, o lo que es lo mismo el efecto refrigerante neto. Bien, ¿por qué? Porque fíjense que la línea de vapor saturado se mete cada vez más adentro, o sea, va hacia la izquierda mientras uno va más abajo. Entonces este punto tiene una mayor entalpía que este. Bien, el de la entrada es el mismo, pero a la salida tiene una entalpía más baja. Eso hace que el efecto refrigerante neto baje. Y a su vez el trabajo del compresor aumentó, porque aumentó el delta P. O sea, hay un incremento en el trabajo neto. Bien. Y fíjense que hay otra cosa que pasa acá, que es un efecto no tan deseado, digamos. ¿Sí? Si uno traza la isoterma que pasaba por la salida de el compresor en la instalación inicial, era esta. Ahora en la instalación con una presión de evaporación más baja, la isoterma es más alta. Es decir, la temperatura de descarga del compresor para una presión de evaporación más baja es mayor. Piensen que esta temperatura que está acá, la descarga del compresor, es la máxima de la instalación. O sea, el refrigerante obtiene su máxima temperatura a la salida del compresor generalmente. Y eso muchas veces compromete la lubricación del mismo. Como vamos a ver la semana que viene, en la próxima clase, en la instalación el refrigerante generalmente no está solo circulando por todos los dispositivos, sino que circula con una proporción de aceite lubricante o refrigerante. Ese aceite cumple una función muy importante en el proceso de compresión, porque hay muchas piezas móviles que necesitan lubricación. Y tener una temperatura muy alta hace que la película de refrigerante que se forme sea cada vez de menor espesor y llegado a un cierto valor de temperatura se compromete la integridad del lubricante, se puede degradar, ¿sí? Se quema básicamente. Entonces, al disminuir la presión del evaporador, fíjense que aumenta la temperatura de descarga. Eso no está bueno, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poco de capacidad de refrigeración. Fíjense acá dice capacidad de refrigeración en función de la presión de evaporación. Y es lo que dijimos antes. Cuando uno disminuye la presión de evaporación, la instalación se hace menos eficiente, ¿sí? Algo que nos gusta remarcar en la asignatura es que el frío, cuando se requiere a menor temperatura, es más caro. ¿Bien? Porque el coeficiente de operación o la eficiencia de la instalación disminuye. Manteniendo constante la temperatura de condensación, como dice acá en 40, para un refrigerante como R22, fíjense que lo que se grafica acá es la capacidad de refrigeración en kilowatts. Bien. Y a medida que disminuye la temperatura de evaporación, disminuye la capacidad de refrigeración. Bien. La diferencia entre estas dos curvas, que es la azul o celeste y la roja, es en el caso de la celeste, la refrigeración del motor eléctrico del compresor se hace con aire, o sea, se externa a la instalación, digamos. En cambio, en este caso, en el cual dice que se la enfría con gas, el mismo refrigerante, como está frío a la salida del evaporador, fíjense que anda en el orden de estos valores de temperatura, puede usarse, si el fabricante lo diseña así, para refrigerar el bobinado del motor, ¿sí? Eso hace que se caliente por el simple hecho de pasar por el bobinado. Entonces fíjense que cuando vamos a temperaturas de evaporación más bajas, esto no es tan eficiente, no sirve tanto, ¿sí? Y hablando de eficiencia, ¿sí? Es más o menos la misma curva, pero expresada en función del COP, digamos. O sea, ¿cómo varía el COP? En función de la presión de evaporación. Bueno, lo que dijimos. Mismo refrigerante que antes, se fija la temperatura de condensación. Acá va y
y viene por ahora si la refrigeración del motor eléctrico es por aire externo o por el mismo refrigerante. Pero bueno, lo importante es que a menor temperatura de evaporación el COP disminuye y cae rotundamente. Fíjense, bueno, este caso es para el R22, que no es un refrigerante que se utiliza a baja temperatura ni a media si quiere, sino es para alta temperatura de evaporación. O sea, se lo utiliza por este orden. Bien, de temperaturas de evaporación. Pero bueno, es importante que les quede claro que el frío a menor temperatura es más caro. Las instalaciones a menor temperatura son menos eficientes. Pero bueno, no queda otra. Si uno tiene que tener una cámara de congelados a menos 25 grados, y bueno, va a tener que evaporar a menos 30, menos 35. ¿Sí? Y no queda otra. Porque si no, no hay manera de lograr esa temperatura en el aire de la cámara de congelados. Hay que pagarlo, hace frío y no queda otra. Bien. Temperatura de descarga. Esto es lo que estuvimos hablando. La temperatura de descarga es la temperatura de salida del compresor. Bien. Fíjense que acá está graficado la temperatura de descarga, grados Celsius siempre, en función de la temperatura de evaporación. ¿Sí? Para distintos gases refrigerantes, R22 o R404A. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos al R22, fíjense que para altas temperaturas de evaporación, en realidad altas con respecto a estos valores, ¿no? No hay ningún drama. Fíjense que acá fija un umbral de 140 grados Celsius. En este valor, generalmente hablando, ¿no? Y a grandes rasgos, es el valor que se compromete la lubricación de las partes móviles y la integridad del aceite. Bien, entonces es un límite. No hay que tratar de que la temperatura de descarga del compresor supere este valor. Obviamente va a estar el valor exacto es el que indica el fabricante, ¿no? Pero bueno, anda más o menos en estos valores. Entonces fíjense que cuando se lo refrigera por gas, como antes, es imposible, teóricamente hablando, tener una temperatura de evaporación menor que menos 30 para el R22, porque si es más baja, superamos ese límite de temperatura. Bien, eso se podría solucionar si hacemos una refrigeración por aire, pero no viene el caso. Acá lo que nosotros queremos que les quede claro de este gráfico es que mientras lo que vimos en el diagrama pH, ¿no? Que mientras la temperatura de evaporación disminuía, además de disminuir la eficiencia, también tenemos esta contra, que aumenta mucho la temperatura de descarga del compresor y se puede comprometer la lubricación del mismo. Acá tenemos las condiciones en las cuales se realizaron estas curvas, ¿no? Se fijaron estas condiciones, la de evaporación, la de condensación, la de entrada al compresor, tiene un delta T, pero bueno. Lo importante es que a menor temperatura de evaporación aumenta la temperatura de descarga. Bien, o sea, en resumen, hasta acá, el frío o retirar energía en forma de calor a una temperatura de evaporación muy baja, por lo que vimos hasta ahora, tiene dos contras. Uno, que disminuye la eficiencia de la instalación, y otra, que tenemos que tener cuidado con la temperatura de descarga del compresor. No queda otra. O sea, hay que tener, si uno tiene que tener, como dije hoy, una cámara de congelados a menos 25 grados, y bueno, no le va a quedar otra. Pero tiene que saber que ese frío va a ser caro y va a tener que colocar elementos de control en la instalación para no poner en riesgo los componentes de la misma. Bien. Sobrecalentamiento. Nosotros dijimos que idealmente hablando, o sea, volviendo al ciclo básico original que es este, la salida del evaporador era vapor saturado. El tema es que yo les dije que a los compresores no tenemos que tratar de que no les llegue líquido, porque no están preparados para funcionar con líquido. Bien, entonces muchas veces lo que se hace es dar un cierto grado de sobrecalentamiento a la salida del evaporador para asegurarse que no llegue líquido de ninguna manera al compresor. Eso cambia el diagrama a esta manera. Bien, o sea, la entrada al compresor antes era esta y ahora pasa a ser esta, vapor sobrecalentado. Por ende la compresión va por acá. Bien. Antes teníamos un cierto calor en el evaporador, ¿sí? Ahora, por este incremento, este sobrecalentamiento, prácticamente la entalpía no cambia porque es entalpía sensible.
para aumentar la temperatura del vapor, no para realizar un cambio de estado, que esa es la que verdaderamente suma, digamos. Bien. Y lo que sí va a pasar es que hay un incremento en el trabajo del compresor, ¿sí? Porque fíjense que el trabajo del compresor, después ustedes hagan la cuenta, antes venía desde este valor de entalpía hasta este, ¿sí? Y ahora si hacen este delta va a haber un incremento en el trabajo del compresor, ¿sí? Algo que no mencioné hasta acá pero que es muy importante, ¿sí? Si uno quisiera saber el COP o la eficiencia, una vez que trazó el gráfico es muy rápido, porque no es más que este cociente, el calor del evaporador sobre el trabajo del compresor. Bien, eso hace que sea muy útil trazar el gráfico en un diagrama pH y rápidamente se puede saber el COP con el que está trabajando la instalación en ese momento. Bien, eso es importante que lo sepan. Bueno, modificación de la presión del condensador. Antes habíamos hablado de la presión del evaporador. ¿Qué pasa si se aumenta la presión del condensador? ¿Sí? Teníamos el ciclo inicial y ahora vamos a ir a un ciclo en el cual tiene una presión de condensación más alta. Pasa de este valor a este. Fíjense que acá suceden dos cosas. Una es que hay una disminución en el calor del evaporador o en el efecto refrigerante neto. Recuerden que la diferencia entre el efecto refrigerante neto y el calor del evaporador era o es el caudal máximo, ¿sí? Pero no es más que un producto, digamos. Si disminuye el efecto refrigerante neto, va a disminuir el calor que absorbe el refrigerante en su paso por el evaporador, siempre y cuando se mantenga constante el caudal máximo. ¿Bien? Y a su vez también hay un incremento en la potencia del compresor. Y claro, el compresor ahora tiene que llevarlo hasta un valor de presión más alto. Bien, y fíjense que también aumenta la temperatura de descarga del compresor. Bien, entonces siempre es bueno tratar de que esta temperatura de condensación sea lo más baja posible, ¿sí? Ahora, la realidad es lo siguiente. Generalmente, si uno, por ejemplo, condensa con aire, va a depender del aire ambiente, ¿sí? Por ejemplo, en verano, un día que hace 35 grados y va a tener que condensar a 45, 50 grados la instalación. Distintos en invierno, cuando por ejemplo esa misma instalación en el mismo lugar, ¿sí? Un día en invierno hace, no sé, 15 grados. Bueno, ahí la temperatura de condensación va a ser 30 grados, 35 grados Celsius, pero no depende de uno, ¿sí? Depende del clima, digamos. Por eso es que esta presión no se puede inferir demasiado sobre ella, sino que hay que estar atento a los valores que puede admitir y tener previsto las temperaturas de descarga y los valores de el COP. ¿Bien? Vamos a ver algunos números generales, muy generales de esto, ¿no? Pero se dice que por cada grado centígrado que aumenta la temperatura de condensación, ¿bien? La potencia del compresor aumenta en un 1,5%. O sea, esto va a impactar directamente en el COP, ¿no? Ya que el rendimiento del compresor, dice, disminuye un 2,5%. O sea, por ejemplo, un incremento de una temperatura de condensación de 4 grados, un día que hace 4 grados más, y que uno no puede controlarlo eso, significa un 10% de aumento en el consumo eléctrico de la instalación. Esto es importante y ya lo vamos a ver. Pero bueno, lo que quiero que se lleven de acá es que esta temperatura no depende de uno, depende del medio condensante. Vamos a ver que también uno puede hacer condensar una instalación por agua, por ejemplo. Bien, eso hace que si por ejemplo saca agua de pozo, ¿sí? Está alrededor de los 20 grados para esta zona, o agua de una torre, que sería algo mucho más amigable con el medio ambiente, ¿no? De una torre de enfriamiento, puede lograr la temperatura casi bulbo húmedo del lugar, entonces disminuye la temperatura del medio condensante, por ende va a disminuir la temperatura del condensador. Refrigerar con agua está muy bueno desde el punto de vista de la eficiencia o del consumo de la instalación, pero complejiza la instalación. O sea, es viable, es rentable a una escala importante. Bien, subenfriamiento. Generalmente hablando, la salida del condensador, vamos a este punto ahora, volvemos siempre a la instalación original, digamos, al ciclo básico, en régimen seco. Generalmente la salida del condensador no es líquido saturado, sino que es
perdón, líquido saturado, sino que es líquido comprimido. Bien, ¿por qué? Y porque se manejan delta T importantes, como les nombré yo, ¿sí? En orden de 15 a 20 grados Celsius o más a veces, entre el medio condensante, dependiendo si es aire o si es agua cambia, ¿no? Para el agua disminuye el delta T, pero siempre anda en valores importantes, digamos. Siempre la última parte del condensador, como vamos a ver en la unidad específica de intercambiadores de calor, se diseña para que el refrigerante se subenfríe ahí. Ya vamos a ver por qué también, porque eso ayuda al funcionamiento de la válvula, o lo garantiza, mejor dicho, ¿sí? Digamos por ahora que del condensador en realidad sale líquido comprimido, líquido subenfriado. ¿Eso qué cambio nos trae en la instalación original? Bueno, esto está bueno, van a ver. ¿Por qué? Y porque aumenta el efecto refrigerante neto, o el calor que se absorbe en el evaporador. Antes era desde este punto hasta este, y ahora es desde este punto hasta este. O sea, se aumentó el efecto refrigerante neto, o la cantidad de energía que absorbe 1 kilo de refrigerante en el paso por el evaporador. Y fíjense que el trabajo del compresor ni se modificó. Esta zona ni se enteró. Bueno, esto está muy bueno, porque aumenta la eficiencia gratis, digamos. Solamente hay que lograr, no tan gratis, ¿no? O sea, hay que diseñar el condensador para que logre este subenfriamiento en el final del... Bien. Voy medio rápido porque es repaso hasta acá, ¿bien? Ciclos reales, ¿qué irreversibilidades tienen? Y bueno, esto ya empieza a ver algunas cuestiones que fuimos mencionando, ¿no? O mencioné porque estoy solo acá, pero bueno. A la salida del evaporador, como dijimos, generalmente hay vapor sobrecalentado. Y las compresiones no son, fíjense que volvimos al TS, ¿no? Fíjense que una compresión isentrópica es la ideal si sería una línea vertical. Bueno, que acá está marcado en el punto 3. Esa en la realidad no existe. En la realidad va a ir o hacia un valor de entropía mayor, o si se lo refrigera de manera importante a esa compresión, podríamos ir hasta el punto 2. Hasta este punto 2, digamos, ¿no? O sea, un valor de entropía menor. Obviamente, tanto en el evaporador como en el condensador, fíjense que la presión no es constante, sino que decae por el simple rozamiento del fluido. ¿Bien? Bueno, hay un subenfriamiento y cosas que ya estuvimos hablando. Y a su vez hay algo que estuvimos hablando que nos juega en contra, que es la necesidad de que en los intercambiadores de calor, evaporador y condensador con nombre propio, tiene que haber una existencia de un delta T entre el refrigerante. Por ejemplo, en el caso del evaporador, el delta T va a ser, bueno, acá está marcado, fíjense, entre la temperatura de evaporación, que es la del refrigerante, y la del recinto, ¿sí? Por ejemplo, un recinto que está a 20 grados Celsius, para que la cesión de calor sea del aire al refrigerante, el refrigerante necesariamente tiene que estar a una temperatura menor, ¿sí? Y contrariamente pasa en el condensador. Y si la temperatura del aire, como dijimos, un día es de 30 grados Celsius, un día en verano, de no mucho calor, la temperatura de condensación tiene que ser más alta, esta es la del refrigerante, para que le pueda ceder energía al aire que está a 30 grados. Bien, y no sé si se acuerdan ustedes, pero cuando vimos el COP al inicio de la presentación dijimos que era función de las presiones de evaporación y de condensación, ¿sí? Idealmente hablando, no puede asumir que el refrigerante está a la misma temperatura que el recinto y a la misma temperatura que el medio condensante. Bueno, en la realidad eso no pasa. Tiene que haber estos delta T que hacen que aumente esta diferencia de presión. Solamente por el hecho de que existan estos delta T, existe un aumento en el delta P. Y eso juega en contra del rendimiento. ¿Bien? ¿Qué me refiero con esto? Que si uno no tiene en cuenta la existencia de estos delta T y calcula un coeficiente para una cierta instalación, en realidad estaría siendo bueno, digamos. El coeficiente real va a ser menor porque tiene que existir sí o sí estos delta T. Bien. Y acá hablamos un poco de diferencia de temperatura, que algo ya mencioné. En lo que es el evaporador, ¿sí? Acá es muy importante. Yo lo que mencioné fue para el condensador. Para el caso del evaporador, la diferencia de temperaturas, perdón que vuelvo un cachito, este delta T, ¿sí? Mientras más alto es, como ustedes ya saben, va a favorecer el intercambio de energía, ¿sí? Eso es la ecuación de transferencia de
energía, ¿sí? Q es igual a U por A por delta T. Mientras más alto es el delta T, mayor tasa de transferencia tenemos. El tema es que en lo que es el evaporador, que está en contacto muchas veces ese aire con el producto, infiere en la temperatura, en la humedad relativa, perdón, de la cámara. Bien, ¿de qué manera? Acá presento un gráfico. Fíjense, dice, esta es la humedad relativa de la cámara, ¿sí? De la cámara en la cual tenemos nuestro producto a refrigerar, a conservar, a congelar, congelado, lo que sea, ¿sí? La humedad relativa de la cámara, fíjense que está puesto acá en función del delta T. Este es el delta T entre el evaporador, o sea, entre el delta T del evaporador, digamos, entre el refrigerante y el aire de la cámara. Bien, cuando uno tiene mayor delta T, como dijimos hoy, para este lado crece el delta T, dijimos que está buenísimo desde el punto de vista de la transferencia térmica. Bueno, pero fíjense qué pasa con el aire de la cámara, lo seca, ¿sí? Por ejemplo, para un delta T de 7 grados Celsius, eso va a tender a que la humedad de la cámara ronde el 80%. Ahora, si ese mismo intercambiador de calor uno lo hace trabajar con 10 grados Celsius de delta T, o centígrados mejor dicho, ¿no? Fíjense que ahí ya la humedad cae al 70%. ¿Por qué es esto? Y es simple, porque cuando el aire de la cámara se pone en contacto con el refrigerante, como ustedes saben, muchas veces lo va a llevar hasta el punto de rocío del aire y lo va a hacer condensar. Y mientras más frío esté el refrigerante, más cantidad de agua le va a retirar al aire húmedo de la cámara, ¿sí? Entonces uno al momento de diseñar la cámara tiene que saber si al producto que uno está conservando le importa la humedad relativa. Bueno, tiene que tener en cuenta el delta T, ¿sí? Luego va a haber algún dispositivo que haga el ajuste fino de esta humedad relativa. Si no es que si uno garantiza un delta T de 7, la humedad va a ser 80%. Va a rondar este valor, ¿sí? Porque tampoco se puede fijar este valor, ¿sí? De un delta T. Hay productos que están empaquetados, sellados, lácteos por ejemplo, que no influye en la humedad relativa. Entonces ahí uno puede utilizar el delta T que quiere, ¿bien? Pero otros, por ejemplo frutas o carnes, es muy importante la humedad relativa porque va a inferir en la calidad del producto. Bien, bueno, esto vamos a volver muchas veces durante la cursada. O sea, el delta T del evaporador influye en la humedad relativa del aire de la cámara. Para lo que es el condensador ya algo estuvimos mencionando. A muy grandes rasgos, ¿no? Muy grandes rasgos. Valores generales. Cuando uno condensa con aire, o sea, cuando el medio condensante es aire, y habla de delta T de 15 a 20 grados Celsius. Valores muy importantes en el condensador. Y con agua uno puede, como mencionamos hoy, trabajar con delta T más chicos, en el orden de los 10 grados Celsius a 15 a veces, ¿sí? Pero es menor. Bien, vamos a un poco más sistemas de dos temperaturas de simple etapa. ¿Qué pasa cuando uno tiene en una instalación dos cámaras que quieren que estén a diferente temperatura? ¿Lo puede manejar una misma unidad de compresión y de condensación? Sí, lo puede manejar. Una posibilidad muy básica, muy simple, muy rudimentaria es esta. ¿Ven? Fíjense que tenemos una cámara a 4 grados y otra cámara a menos 18 grados Celsius. ¿Bien? Todas manejadas con el mismo compresor y con el mismo condensador. Acá hay varios inconvenientes. Fíjense que cada evaporador va a funcionar con su elemento de expansión que corresponde. Esta presión que está acá es la del condensador, que es siempre la misma, idealmente hablando, ¿no? Desde la salida del compresor hasta la entrada de las válvulas la presión va a ser la misma. Y fíjense que toda esta línea de acá también tiene la misma presión, porque es cañería nada más. O sea, la presión de estos dos evaporadores es la misma, la presión de refrigerante. Y tiene que ser una presión tal que garantice que le podamos retirar energía a este aire que está a menos 18. O sea, por ejemplo, digamos que va a ser la presión de saturación que le corresponda a este refrigerante que está circulando acá para una temperatura de menos 28 grados Celsius, si el delta T es 10. Y este también va a tener menos 28 grados Celsius, el aire acá. Entonces ahí pasa lo que mencionábamos antes. Hay un delta T muy importante en este evaporador. Yo fijé en este en 10 grados Celsius, pero este se me fijó mucho más grande, porque manejan la misma temperatura de evaporación. Bueno, hay varios inconvenientes acá como les mencioné. Uno
es que el delta T en este evaporador es inmenso. Si uno tiene acá dentro un producto, esta es una cámara de conservación por la temperatura, ¿no? O sea, temperatura cercana a las heladeras de nuestras casas. Tiene acá un producto que se pueda secar, digamos, o sea que la humedad del aire lo influya, no va a estar bueno. Bien, y por otro lado, piense que esta válvula que está acá produce una caída de presión muy grande, porque va de la presión de condensación hasta la de menos 28, como dijimos, para retirar energía a lo que está a 4 grados. Eso desde el punto de vista de la eficiencia no está bueno. Bien, entonces podemos hacer dos cosas. Piensen que acá va a entrar, si ustedes hacen el pH de esto, va a entrar mucho vapor ya a la salida de esta válvula, digamos. Bien, el efecto refrigerante neto en estos casos no va a ser muy grande, pero bueno, es una instalación simple, digamos. ¿La podemos complejizar? Sí, así. Fíjense que esta válvula que está acá es un dispositivo, lo vamos a ver más adelante, que lo que hace es aguas abajo del mismo, aguas abajo del mismo, o sea, antes del mismo, se fija un valor de presión. Fíjense que esto que está acá hace las veces de que está sensando la presión acá, uno ajusta esta válvula para que mantenga un valor de presión determinado acá, ¿sí? ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que esta temperatura de evaporación, que antes teníamos el inconveniente de que el delta T era muy grande acá, muy grande, nos facilite esto que es la humedad relativa en esta cámara. O sea, uno fija un delta T acá, fija otra vez una presión de evaporación de, por ejemplo, con un delta T de, digamos, 10 grados, entonces está en menos 6 ahora, no menos 18 como estaba antes. Bien, y eso hace que los dos delta T de los evaporadores sean iguales ahora. Bien, no tengamos un delta T muy exagerado en el evaporador de mayor temperatura, que era lo que pasaba acá. Y eso nos podía hacer disminuir la humedad relativa de la cámara de 4 grados Celsius. Bien, nuevamente, si acá hay un producto que sea sensible a esta humedad, si el producto está empaquetado y sellado, no va a importar desde este punto de vista. Bien, pero el otro inconveniente que dijimos es que estas válvulas creaban un delta T muy grande, o sea, trabajaban en un delta P muy grande, ¿sí? Y eso no está tan bueno. Entonces uno lo que puede hacer desde el punto de vista de la eficiencia no está bueno, ¿no? Puede comprimir en etapas. Bien. Esto no es rentable cuando la temperatura de evaporación es baja. ¿Sí? Estamos hablando para cámaras de congelados o de un frío ya bastante importante, digamos. Ahí fíjense que el evaporador, ¿cómo funciona esta instalación? Si es compresión en etapas va a haber dos compresores, compresor de baja y compresor de alta. ¿Sí? Y el compresor de baja va a tomar el vapor de la salida del evaporador, lo comprime hasta una presión intermedia, ¿sí? Hasta una presión intermedia, que acá hay vapor sobrecalentado, se vuelca en este recipiente, y de este recipiente el compresor de alta toma el vapor. Fíjense que acá adentro hay una mezcla bifásica de vapor saturado y líquido saturado. El compresor de alta toma ese vapor saturado, lo comprime y lo lleva al condensador. Bien, fíjense que acá esta válvula lo que va a hacer, otra vez sensa acá un nivel y deja pasar el refrigerante cuando este nivel baja de un cierto valor. Entonces acá fíjense que la refrigeración intermedia de la compresión en etapas se realiza con el mismo refrigerante, digamos, es interno a la instalación. Ya vamos a ver en la parte práctica cómo queda el diagrama pH de esto. Bien, pero esto recuerden que es rentable cuando la presión de evaporación es muy baja. Bien, sigo un poco más. Compresión en etapas. Acá vamos a cambiar un poquito la instalación. ¿Sí? A cambiar un poquito la instalación. ¿Por qué? Porque fíjense que en este caso que estábamos acá, en el anterior, a la entrada del evaporador
seguíamos teniendo el inconveniente de que esta válvula va a hacer el delta P entre la presión del condensador y la del evaporador. Y si este evaporador trabaja a una temperatura muy baja, trabaja a una presión muy baja también. Entonces este delta P es muy importante. Y eso hace que a la entrada del evaporador haya un alto contenido de vapor, simplemente por el hecho de la expansión. Uno se lo puede mejorar a eso con esta instalación, ¿sí? Esta instalación, que en el cual tenemos los diagramas TS y pH, el TS a nosotros no nos va a importar mucho, pero bueno, vamos a la instalación en la cual tenemos el compresor de baja, el compresor de alta y el recipiente intermedio. Funciona igual que antes. Salida del evaporador, líquido saturado en el punto 1, se comprime isentrópicamente. Luego el 2 se mete este PIVEN, es presión intermedia. Este tacho está a la presión intermedia, ¿sí? Y el compresor de alta toma vapor saturado, igual que antes, que hay una mezcla bifásica de vapor y líquido, saturados ambos, obvio. Fíjense que toma vapor saturado, el punto 3, lo comprime isentrópicamente hasta la presión del condensador. Bien, que es el punto 4. Ahí se enfría, condensa y idealmente hablando sale el punto 5, que es líquido saturado. Ahí pasa por una válvula, una primera válvula, que va a hacer que decaiga la presión del condensador a la intermedia. Bien, y fíjense que acá hay un contenido de vapor en esta expansión. Ven que acá el punto 6 está dentro de la campana. Eso significa que hay una proporción de líquido y de vapor, ¿sí? Hay mucho más líquido que vapor, pero hay vapor. Entonces acá tenemos líquido más vapor, como dijimos, mucho más líquido. El poco vapor que viene acá vuelve para el compresor, ¿sí? Eso hace que acá haya una masa de vapor dando vuelta todo el tiempo, que es lo que se llama como G' en esta instalación. El líquido, que le llama G, viene, decanta y fíjense que viene para acá, G, esta masa, ¿sí? Esto puede haber una bomba o no, dependiendo de si la instalación está lejos, el evaporador o no. Vamos a sacarla por ahora y acá se produce la expansión desde la presión intermedia a la del evaporador. Bien, que sería el punto 8. Piensen ustedes que en las situaciones anteriores estábamos expandiendo directamente con una sola válvula desde la presión del condensador a la del evaporador. Eso haría que la entrada al evaporador sería el punto 5, salida del condensador. Si lo expandimos directamente hasta la presión del evaporador, fíjense que estaría acá el punto de ingreso al evaporador, cuando ahora está acá, a un valor de entalpía menor. Eso hace que el efecto refrigerante neto aumente. Está muy bueno esto, ¿sí? Bueno, se evapora y vuelve a comenzar el ciclo. Fíjense que, como mencioné yo, en esta parte de la instalación circula un caudal que se le llama G. Y por acá circula un caudal que es G más G', que ese G' es la proporción de vapor que se forma en la expansión esta. Entonces los compresores en esta instalación manejan distintos caudales másicos. Este maneja caudal másico G y este G más G'. Bien, ¿y esta presión intermedia qué valor tiene? Bueno, eso ya lo hemos conversado en termodinámica varias veces, pero si uno hace la deducción, que pueden verla en cualquier libro de termodinámica, es ajeno a esto, el valor óptimo es este valor que sale de la raíz cuadrada del producto de la presión del evaporador y del condensador. Así se elige la presión intermedia. Esta instalación tiene dos ventajas, como dijimos. Una es la alta eficiencia por realizar la compresión en etapas y la otra es la eliminación del vapor para el evaporador, como dijimos hoy. Si hubiéramos hecho la expansión de una, teníamos mucha cantidad de vapor en la entrada del evaporador. En cambio ahora el contenido de líquido es mucho más importante. Esta instalación se conoce, la van a ver en la teoría de la asignatura y en la guía de ejercicios de la asignatura como una compresión en etapas con enfriador intermedio abierto. ¿Sí? Cuando le aparezca eso en la guía de ejercicios, hacemos referencia a esta instalación de refrigeración. Bien, vamos a volver en esto cuando expliquemos los ejercicios. Instalaciones de refrigeración básica, ¿sí? Una foto, como vimos hoy. Tenemos el evaporador, este sería el interior de la cámara, ¿bien? Cuyo aire está a menos 18 grados, dice. Una cámara de conservación de productos congelados, por ejemplo.
El evaporador, fíjense que dice la temperatura de la bobina, la temperatura del evaporador, la temperatura de evaporación es menos 30. Ahí hay un delta T. Se dan cuenta entre lo que es la temperatura del aire, de la nevera en este caso, de la cámara, y el evaporador. ¿Sí? Fíjense que ya la salida del evaporador, la temperatura es menos 20, o sea, hubo 10 grados de sobrecalentamiento en el evaporador propio. ¿Sí? Luego salimos de acá, vamos al compresor, que es este que está acá, y fíjense que acá se siguió sobrecalentando. Y sí, porque esto fíjense que está a menos 10 grados, por más que tenga un aislante, no va a ser perfecto, un aislante térmico, y va a ganar energía del ambiente, que seguramente está a una temperatura mayor que menos 20 y que menos 10. ¿Sí? Entonces se sigue sobrecalentando. Eso de alguna manera está bueno porque asegura que no llegue líquido acá, pero va en contra, como vimos hoy, de la eficiencia. Entonces se comprime, ¿sí? Fíjense que la salida del compresor nos marca que está a 110 grados Celsius. Acá fíjense que cambió el color de la cañería porque la presión es otra. Estamos en la presión del condensador ahora. Este es el condensador propiamente dicho. Está condensando a 45 grados el refrigerante. Bien. Acá hay un receptor de líquido, un acumulador de líquido, por ahora no es más que un tacho, ¿sí? En el cual se acumula el refrigerante que la instalación no utiliza momento a momento. Luego puede haber un filtro, una mirilla con burbujas. Fíjense que acá llega a 40 grados Celsius, o sea, acá estaba a 45 y acá se enfrió, o sea, hay un subenfriamiento, digamos. Y este círculo blanco que está acá es la válvula de expansión. ¿Sí? Bueno, así más o menos cómo funciona. Fíjense que acá, como dijimos hoy, el aire a menos 18 en contacto con la bobina que está a menos 30 va a condensar. En este caso se va a congelar el agua. Pero bueno, después vamos a ver cómo se hace para eliminar por acá lo que es el agua que condensó del aire ambiente. Bien, esto más que nada para poner un poco de valores. Cualquier instalación de la realidad más o menos cuenta mínimamente con los dispositivos que están acá. Sistemas en cascada. Esto queda para aplicaciones muy drásticas de temperatura, es decir, cuando la temperatura de evaporación es muy baja, muy baja, lo que se puede hacer es trabajar con dos ciclos con sustancias diferentes, con refrigerantes diferentes cada uno. ¿Por qué? Porque si uno quiere trabajar con un solo refrigerante, la temperatura de evaporación y la de condensación, como son muy distintas estas presiones, porque esta temperatura es muy baja, se va a complicar. La instalación va a ser muy poco eficiente, digamos. Entonces una solución teóricamente que se encuentra es trabajar con dos sustancias distintas, ¿sí? Esta que tenga una buena performance a esta temperatura y esta otra que tenga una buena performance a una temperatura más baja. Y fíjense que lo que es el evaporador del ciclo de alta actúa como condensador del ciclo de baja. O sea, esto no es más que un intercambiador de calor refrigerante, digamos. El refrigerante de esta instalación que es uno contra el de esta instalación de refrigeración que es otro. Después las instalaciones son igual que como las vimos antes, cada una va a tener un condensador, un elemento de expansión, un evaporador y un compresor. Bien. Esto porque están en la teoría y lo van a ver. Y por último hablar un poco de unidades. Si acá en lo que es refrigeración, esto más que nada para que les quede las conversiones, nada más que eso. Es muy común que las presiones se trabajen en distintas unidades. Yo voy a dar las equivalencias nada más, ¿no? Una atmósfera, es muy común acá hablar en PSI, ¿sí? 14,7 PSI es una atmósfera, 101,325 kilopascal. Bien, acá tienen un manómetro que muchas veces tiene varias escalas. Bien, ¿sí? Bueno, y otra unidad que van a tener que convertir bastante ustedes es la de potencia frigorífica. Una muy utilizada en la vida cotidiana son las frigorías, ¿sí? Que es lo mismo que kilocalorías hora. O sea, 3000 kilocalorías hora es lo mismo que 3000 frigorías. Mediante un pasaje de unidades es lo mismo que más o menos 3,52 kilowatts. Y una unidad muy utilizada ya más específico en el campo de la refrigeración es la tonelada de refrigeración, ¿sí? En el cual una tonelada de refrigeración son 3000 kilocalorías hora o 3000 frigorías y 3,52 kilowatts. ¿Sí? También se suele utilizar la unidad de BTU sobre hora. Bien, acá no es más que ejemplos
en las cuales nosotros tenemos una mezcla de unidades importantes. Fíjense que acá habla en watt, ¿sí? Luego habla en BTU hora, o sea, mezcla muchas unidades, lo que es en los sistemas de refrigeración. ¿Sí? Acá están toneladas de refrigeración, por ejemplo, entonces es importante que tengan en cuenta las compresiones estas, porque en los ejercicios la van a usar seguramente. Bueno, ha sido todo por hoy, por esta clase. Cualquier cosa nos consultan. Hasta luego.